Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal Mates con Carol, tus matemáticas de bolsillo. Continuaremos viendo lógica simbólica, contenido correspondiente a los bachilleratos en ciencias y humanidades. Vamos a conocer las reglas de inferencia. En un video anterior ya habíamos estudiado la formalización de las inferencias. Voy a dejarte el enlace en la descripción del presente video. Las reglas de inferencia, ¿qué son? Son verdades lógicas que por definición nos permiten transformar las premisas dadas hasta alcanzar la conclusión. Cuando se usa una regla de inferencia para pasar de un conjunto de proposiciones a otra proposición, se demuestra que la última proposición es consecuencia lógica de las otras, es decir, realizamos una demostración. Existen muchas reglas de inferencia, como ser modus ponendo ponens, doble negación, modus tollendo tollens, modus tollendo ponens, adjunción, simplificación, adición, silogismo hipotético, leyes de Morgan, entre otras. En el presente video vamos a estudiar únicamente las reglas de inferencia modus ponendo ponens, doble negación y modus tollendo tollens. Modus ponendo ponens. Esta regla de inferencia es el método, o sea, el modus, que afirma el consecuente, o sea, el ponens, afirmando el antecedente, es decir, el ponendo. Todavía no logras entender este concepto. Bueno, entonces, digámoslo de otra manera. El modus ponendo ponens establece que siempre que se dé una proposición condicional y se dé precisamente el antecedente, podemos obtener el consecuente como conclusión. O sea que para aplicar esta regla de inferencia tenemos que estar hablando de una proposición condicional, donde el antecedente se dé y como conclusión vamos a obtener el consecuente. Analicémoslo con un razonamiento. Por ejemplo, si yo digo, cuando llueve hace frío, esa es una proposición condicional. ¿Por qué? Establezco la condición de que llueva para que pueda hacer frío, donde llueve es el antecedente y frío es el consecuente. Entonces, si afirmo ese antecedente, es decir, digo que llueve, lógicamente estoy entonces obteniendo como conclusión el consecuente, es decir, hace frío. Expresando esto en un lenguaje natural, del lenguaje natural a un lenguaje simbólico, este razonamiento que acabamos de ver, podemos decir entonces que P me representa a llueve y Q representa hace frío. Y P entonces Q es como quien dice la condicional. P condicional Q sería si llueve, hace frío. Así que este razonamiento puede ser representado en lenguaje simbólico de la siguiente manera. La primera proposición sería P entonces Q, es decir, si llueve, hace frío. Esa sería una premisa y lo colocamos una letra P mayúscula que indica que estamos hablando de una premisa. Luego establecemos una segunda premisa, que en este caso es P, o sea, llueve. Observemos aquí, tenemos una proposición condicional, donde estoy afirmando el antecedente, que es P. Recordemos que este es el antecedente y el que está a la derecha del conectivo condicional es el consecuente. Entonces,
Si yo afirmo el antecedente, que es P, la conclusión va a ser que ocurrirá el consecuente, que es Q. Es decir, teniendo esta segunda premisa, yo puedo tener como conclusión entonces Q, a través del modus ponendo ponens en función de las premisas 1 y 2. Si P, entonces Q, y ocurre P, luego ocurre Q. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, las expresiones R, representando a trabajo, S, gano dinero, y R, entonces S, que sería si trabajo, gano dinero. Entonces, esta es una condicional. La primera premisa sería la condicional R, entonces S, que significaría que si trabajo, entonces gano dinero. Esa sería una premisa. Si mi segunda premisa es afirmar el antecedente, es decir, afirmo R, se da R como segunda premisa, entonces puedo establecer como consecuencia que ocurrirá el consecuente, es decir, ocurre S, a través del modus ponendo ponens de las líneas 1 y 2. Si R, entonces S, y ocurre R, luego ocurre S. Si trabajo, entonces gano dinero, y pasa que trabajo, la consecuencia va a ser entonces que gane dinero. Otro ejemplo. Me quedo en casa. P. Q. Me enfermo. P, entonces negación Q sería, si me quedo en casa, entonces no me enfermo. Si lo hacemos en un lenguaje ya simbólico, tendríamos la primera premisa, me quedo en casa. Luego, la segunda premisa que sería, si me quedo en casa, entonces no me enfermo. Esta es una condicional. En esta condicional, afirmamos en la premisa primera el antecedente. Entonces, ¿cuál será la conclusión? Afirmar el consecuente. Es decir, tendríamos como conclusión la negación de Q. Porque si ocurre P, entonces ocurrirá la negación de Q, y ocurrió P, entonces ocurre negación de Q, por el modus ponendo ponens de las premisas 1 y 2. Si me quedo en casa, sería la primera premisa. La segunda premisa es la condicional. Si me quedo en casa, entonces no me enfermo. Como me quedé en casa, entonces no me enfermé. Si P, entonces no Q, y ocurre P, luego no ocurre Q. Un último ejemplo, tenemos P como saludable, Q hago ejercicio, R estoy saludable. Y entonces establecemos aquí P y Q, entonces R. Esta es una proposición compuesta, P y Q. Es decir, que si como saludable y hago ejercicio, entonces estoy sano o saludable, ¿ok? Esa sería la primera premisa. Luego tenemos que ocurre P y Q, es decir, ocurre que el antecedente, afirmo el antecedente que es que como saludable y hago ejercicio, entonces la consecuencia va a ser que ocurra R, que es el consecuente, por el modus ponendo ponens de las premisas 1 y 2. Entonces, clave aquí, identificar dónde está la condicional. Si hay una condicional, a su izquierda está el antecedente y a su derecha el consecuente. Entonces, si pasa o afirmo este antecedente, el modus ponendo ponens me dice que debo afirmar el consecuente. Si P y Q, entonces R, y ocurre P y Q, luego ocurre R. Ejemplo 4. P, respiro. Q, muero.
Negación de P, entonces Q, es decir, si no respiro, entonces muero. Y aquí lo tenemos expresado. La primera premisa, premisa 1 sería negación de P, entonces Q, es decir, si no respiro, entonces muero. Luego tenemos que afirmamos que no respiro, es decir, la negación de P, afirmo el antecedente, como conclusión va a ocurrir el consecuente. Entonces, ocurre Q. Y sería bajo el modus ponendo ponens de las premisas 1 y 2. Y lo diríamos como si no P, entonces Q, y ocurre no P, luego ocurre Q. Otra regla de inferencia es la doble negación. Esta es una regla simple que permite pasar de una premisa única a la conclusión. Un ejemplo simple es el de una negación de negación, que brevemente la podemos denominar doble negación. Por ejemplo, si tenemos una proposición como la siguiente: no es cierto que Ana no es una estudiante. ¿A qué conclusión podemos llegar? Si yo digo que no es cierto que Ana no es una estudiante, como estoy negando doblemente, sería afirmar que Ana es una estudiante. También se puede tomar en el sentido inverso, es decir, si yo digo Juan toma el autobús para ir a la escuela, en su sentido inverso sería entonces no es cierto que Juan no tome el autobús para ir a la escuela. Estoy afirmando exactamente lo mismo. A esto se le llama la doble negación. La doble negación entonces tiene dos formas simbólicas. La primera sería que afirme P en una premisa y que como conclusión niegue doblemente P, que eso se llama la doble negación de la premisa 1. Y así lo expresamos simbólicamente. O puede suceder al revés, que niegue doblemente P y al ser una doble negación, entonces esa premisa se puede convertir en una conclusión que sería la afirmación de P, por doble negación de la premisa 1. La abreviatura para esta regla es D mayúscula con N mayúscula. Aquí tenemos un ejemplo. Si la proposición P dice Juan estudia, Q aprueba la clase. P entonces Q es si Juan estudia, entonces aprueba la clase. Y esta es una condicional que tenemos aquí, P entonces Q. Sería una premisa. La segunda premisa sería afirmar P. Si afirmo P, si nos vamos por el modus ponendo ponens, afirmo el antecedente, debo afirmar el consecuente que es Q. Entonces, afirmaríamos Q por el modus ponendo ponens de las premisas 1 y 2. Luego, por doble negación, podemos doblemente negar Q amparado en la regla de inferencia doble negación de la premisa 3. Entonces sería esto ya interpretado: si Juan estudia, entonces aprueba la clase. Juan estudió, entonces aprobó la clase. Y no es cierto que Juan no aprobó la clase. Si P entonces Q y ocurre P, luego ocurre Q. Luego no es cierto que no ocurre Q. Modus tollendo tollens. Esta regla de inferencia establece que si una implicación es verdadera y su consecuente es falso, entonces su antecedente será necesariamente falso, y simbólicamente se expresa así. Por ejemplo, si yo digo cuando llueve hace frío y niego el consecuente, es decir, no hace frío, entonces automáticamente estoy negando el antecedente, es decir, concluyo que no llueve. Si P entonces Q, sea mi primer premisa, y niego Q, es decir, si niego el consecuente, necesariamente debo negar el antecedente, y esa sería mi conclusión, la negación de P, por el modus tollendo tollens de las premisas 1 y 2.
Bien, continuando con el modus tollendo tollens, nos piden extraer una conclusión de la siguiente inferencia. Si la medida de un ángulo de un triángulo es mayor que 90 grados, entonces la suma de las medidas de los otros dos ángulos es menor que 90 grados. Luego, la suma de las medidas de los otros dos ángulos no es menor que 90 grados. Para poder extraer una conclusión sobre esta inferencia, debo dividir esto en premisas y en proposiciones que podemos encontrar dentro de la expresión. La primera proposición que hallamos es que un ángulo de un triángulo es mayor que 90 grados, que sería nuestra proposición P. Y la otra, que la suma de los otros dos ángulos es menor que 90 grados, que sería nuestra proposición Q. En lenguaje simbólico, expresar esta inferencia sería entonces de la siguiente forma. P condicional Q sería nuestra primer premisa. ¿Por qué? Porque en toda esta parte de acá, de la inferencia, se establece que si ocurre P, es decir, si la medida de un ángulo de un triángulo es mayor que 90 grados, ocurre entonces Q. Entonces la suma de las medidas de los otros dos ángulos es menor que 90. Luego tenemos nosotros la negación de Q en esta otra parte de la expresión, donde dice que la suma de las medidas de los otros dos ángulos no es menor que 90 grados, es decir, niego esta proposición. Si niego esta proposición, estamos negando el consecuente. Si niego el consecuente, obligatoriamente por el modus tollendo tollens, debo negar el antecedente. Como conclusión, entonces, sería negación de P, por el modus tollendo tollens de las premisas 1 y 2. Entonces, la conclusión que podemos obtener sobre esta inferencia sería que la medida de un ángulo de un triángulo no es mayor que 90 grados. El modus tollendo tollens también podemos hacer con él algún tipo de demostraciones a partir de ciertas premisas que se nos den. Por ejemplo, aquí me piden que demuestre C a partir de estas tres primeras premisas. Primer premisa, negación de B. La segunda premisa, A condicional B. Y la tercera premisa, negación de A condicional C. Si nosotros observamos las premisas 1 y 2, a través del modus tollendo tollens, aquí tenemos una condicional, A entonces B. Y en la premisa 1 encontramos la negación de B, o sea, negamos el consecuente. Si niego el consecuente, puedo concluir por modus tollendo tollens la negación del antecedente, o sea, la negación de A, por modus tollendo tollens de las premisas 1 y 2. Por eso le expresamos MTT 1,2. Luego, podemos también definir si niego A, aquí tenemos nosotros en la premisa 3 una condicional, negación de A, condicional C. Y aquí hay una condicional donde estoy afirmando el antecedente. Si afirmo el antecedente, entonces puedo afirmar el consecuente por el modus ponendo ponens. Entonces, como estamos afirmando que ocurrió la negación de A, entonces ocurrirá C, por el modus ponendo ponens de las premisas 3 y 4. Y aquí hemos demostrado entonces C. Otro ejemplo, me piden demostrar la doble negación de R y para ello me dan estas premisas. P condicional Q como premisa 1, la negación de Q como premisa 2 y la negación de P condicional R como premisa 3. Si analizamos las premisas 1 y 2, aquí encontramos una condicional en la 1 y en la 2 negamos el consecuente de la premisa 1. Al negar el consecuente, puedo negar
Obligatoriamente entonces el antecedente. Como conclusión tendríamos la negación de P por el modus tollendo tollens de las premisas 1 y 2. Bien, ahora tenemos nosotros una condicional en la premisa 3 que es la negación de P, entonces R. En este caso, en la premisa 4 estaríamos negando a P, o sea, afirmo el antecedente, voy entonces a afirmar el consecuente por el modus ponendo ponens, afirmo entonces R, el modus ponendo ponens sería de las premisas 3 y 4. Me pidieron que demostrara la doble negación de R. Recordemos que la doble negación se puede dar en dos sentidos. En este caso, si yo afirmo algo, es igual a negarlo doblemente. Entonces, por doble negación podríamos decir la doble negación de R por la regla de inferencia doble negación de la premisa 5. Bueno, esto ha sido todo por este tema de las reglas de inferencia. En próximos videos estaremos viendo otras reglas de inferencia para la asignatura de lógica simbólica. La felicidad depende más de lo que tenemos en nuestra cabeza que en nuestros bolsillos. Así que a tomar la vida con actitud positiva. Esto fue Mates con Carol. No olvides suscribirte a mi canal, darle clic en la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Y si este video fue de tu utilidad, darle un me gusta. De igual forma, notifícanos de otros temas que quieras conocer y déjanoslo saber en el blog de comentarios. Gracias y hasta la próxima.